Muy buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. El Señor le guarde de una manera poderosa y especial. Nuevamente nos juntamos con la finalidad de bendecir al Señor, glorificar su nombre y de buscar en su palabra su guía, su dirección, su protección, su ayuda en todo momento. Vamos a orar antes de iniciar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias infinitas por la oportunidad que nos das, que nos brindas de una manera especial de poder estar reunidos en esta noche. Alabamos tu nombre porque por tu gracia estamos aquí, por tu misericordia estamos aquí. Nos has protegido, Señor, nos has guardado del tránsito, nos has guardado de enfermedades, nos has dado las fuerzas para que estemos aquí. Y por ello, Señor, te alabamos y te adoramos y glorificamos tu nombre. Y pedimos que tu palabra sea un bálsamo, sea la luz necesaria para andar en el camino, sea la fuente de vida, de agua, que nos ayude en todo momento y que sobre todo nuestros corazones se llenen del deseo de glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, esta noche estamos aquí nuevamente y estamos en la finalidad de poder continuar nuestros estudios acerca del tema de la salvación. La semana antepasada, porque la semana estuvieron de vacaciones, los hermanos ancianos y líderes estuvieron en IBCM disfrutando del campamento de palabra de vida, pero nosotros pudimos ver algunos puntos importantes que lo vamos a repasar en estos momentos. Vimos que hablamos acerca de la salvación en el Antiguo Testamento. Vimos que muy temprano en la Biblia el término de salvación aparece con un concepto especial. Dios liberta, Dios libra y sobre todo Dios nos hace ir al lugar espacioso. Por eso cuando ustedes le pregunten acerca de salvación, sobre todo en el Antiguo Testamento, van a poder responder a qué se asemeja. Se asemeja de tú entrar a un lugar donde hay pastos y hay libertad. Era lo que entendía el pueblo judío cuando iba a la tierra prometida. Iba a un lugar espacioso, un lugar que estaba lleno ¿de qué? De leche y de miel. Había prosperidad, había tranquilidad, había sustento, había alimento, había dulzura. Dos elementos esenciales para la vida plena, lo cual entendían ellos de esa manera. Ahora, de una manera más profunda, el Antiguo Testamento destaca el aspecto de la salvación, de liberación personificado. ¿En quién? En Dios. Dios es el que liberta. Dios es el que da salvación. Nuestro Dios es el Dios de nuestra salvación. Eso que pensaban ellos lo podían recordar en todo momento cuando iban a los sacrificios. Decían, mira, voy a llevar esta ofrenda, pero tú, Señor, eres quien nos liberta. Perdón, hermano. Muy bien, tú eres quien nos liberta, tú eres quien nos ayuda. Ahora, el concepto de salvación del Antiguo Testamento, vimos que también se amplifica en el Nuevo Testamento de manera similar. Porque fíjense que no por casualidad, el nombre dado a nuestro Salvador es Jesús. ¿Por qué? Jesús significa Dios salva. En el Antiguo Testamento el nombre sería Josué o Joshua. Josué es el mismo nombre en el Nuevo Testamento que significa Dios salva. Y entonces esto lo recalca muy bien el ángel cuando le dice a José, mira, va a llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que es interesante el poder visualizar eso. Pero no solo vimos del Antiguo Testamento, vimos del Nuevo Testamento también, que habían por lo menos tres vertientes, tres
puntos de vista en cuanto a la salvación. En primer lugar, para Juan, el apóstol, la salvación significaba tener un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento conllevaba el mantener siempre una comunión con Dios. Por eso dice en las cartas de Juan, primera de Juan, dice que si no tenemos comunión con Él, no le conocemos. Por eso el mantener una comunión, la comunión con Dios era esencial. Por eso Juan va a recalcar esta realidad. Para Pablo, que lo vimos muy bien en Hechos, en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, entendimos que para Pablo no había ninguna obra que el hombre pudiera hacer, ni ninguna ordenanza que pudiese seguir, sino que toda la salvación se basaba en la gracia de Dios manifestada para con nosotros. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para Pablo, el seguir estrictamente la ley, el guardar ordenanzas, eso no era importante. Para el judío podía entender que lo llevaba a la salvación, pero dice, no, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora, para Pedro, vimos además que Pedro tiene una visión escatológica de la salvación, porque mencionábamos en el capítulo número 1, versículo 6, que habla, y versículo 4, que habla acerca de esa salvación que está preparada para nosotros. Pero bueno, Pedro, ¿no tenemos la salvación ya? Sí la tenemos, pero esto solo es un anticipo de lo que realmente será la salvación en pleno. Y eso es lo que plantea Pedro. Pedro dice, no, mira, bien, tenemos la salvación, gozamos de la presencia de nuestro Dios. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, Dios nos ha dado las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Porque Él tiene el lugar preparado, sabiendo que es así, Él nos da la garantía de que eso es así. Es como cuando usted va a comprar un apartamento. Yo recuerdo cuando mi madre recibió un apartamento del gobierno, que fue una parafernalia. Ella era enfermera, pero recuerdo que hicieron un acto de Balaguer entregando los apartamentos. No estaban terminados los apartamentos todavía, pero había que entregar los apartamentos. Y ella le dieron su llave. Y mi mamá andaba oronda con esa llave. ¡Ah! Tengo esa llave. Pues mire, hermano, así mismo la salvación. La salvación, Dios nos dio ¿qué? La llave del apartamento nuestro, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un día estaremos con Él por toda la eternidad, pero mientras tanto ten la llave adelante. Aunque todavía no está listo, ten la llave adelante, ni tú tampoco podrás recibirlo en este momento. Y para Pedro es así. La salvación es tiene una visión escatológica. Qué maravilla, hermano, qué maravilla el poder pensar en lo grande de nuestro Dios y de su salvación. Ahora, en esta noche quiero comenzar que pensemos en esto de la salvación y lo importante de la salvación, y también quiénes son los garantes de esa salvación, quiénes son los beneficiarios de esa salvación. Y cuál, no solo los beneficiarios, sino la razón de salvación. Porque uno se pregunta, ¿necesitaba Dios salvarnos a nosotros? A ver, pregunto, ¿Dios necesitaba salvarnos? ¿Era obligatorio que Dios nos salvara? No, hermano, ¿por qué? Pues Dios es soberano. Dios creó todas las cosas y no fue un fracaso de que el hombre pecara. No, no lo fue. Todo se basa en la soberanía y en la gracia de Dios y en el conocimiento pleno de Él. Dios le dijo al hombre, si comieras de ese árbol vas a morir. No fue un fracaso de Dios, fue un fracaso del hombre. Ahora, ¿necesitaba Dios en ello? Pero pensando en ello, recuerdo muy bien la ocasión en que un hombre en el siglo XIX que vivía en Newcastle, en Inglaterra, él era un sastre.
pero se dirigía ese sábado, había tomado un tren para dirigirse a otra ciudad para predicar, la ciudad de Hexham. Ahora, cuando estaba en ese lugar, siendo pasajero, pasó algo imprevisto. En el carro donde ellos estaban, entraron varias personas y estas personas estaban borrachas, ebrias. Y comenzaron, ya usted sabe lo que es un ebrio. Un ebrio no hay nadie más molestoso que un ebrio, cuando está en su etapa de caliente. Ya todo el mundo se ríe de todo el mundo, saluda a todo el mundo y todo lo demás. Pero en eso, esas personas hacían un alboroto, estaban alborotando todo. Y este desastre llamado Carson, para tratar de calmar todo, le preguntó a uno de ellos: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Te voy a cantar una canción. Ok, cántame una canción, le dice el borracho. Y Carson empezó a cantar un himno hasta llegar a su destino. 7 años después, Carson fue a la ciudad de donde era este hombre y se alojó en una casa. Y la mujer le dijo: ¿usted nos conoce? No lo recuerdo. ¿Usted conoce a mi esposo que es diácono de la iglesia? No me acuerdo. Él era el borracho que usted le cantó. Carson no recordaba nada, ni tenía idea de haber visto. Pero recordó cómo Dios utilizó ese himno para llevar ese hombre a Cristo. Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Así es la salvación. Ese hombre molestoso y todo lo demás, así es la salvación. Este hombre llegó a ser ministro. Ahora, ¿por qué razón Dios salva? En primer lugar, vamos a ver, ya eso lo pasamos ya. Vamos a ver en esta noche 2 puntos importantes. ¿Por qué o los por qué de la salvación y el objeto de la misma, el beneficiario de la misma? El porqué de la salvación y el objeto o beneficiario de la misma. Y en primer lugar, podemos ver que el motivo más elevado que Dios tiene al ejercitar la obra salvadora de su gracia es de satisfacer su infinito amor hacia aquellos quienes el pecado arruinó. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermanos, que en vista de que Dios es un Dios amoroso y que ha visto que el pecado ha arruinado la vida de personas, de millones y millones de personas, eso ha sido el motivo más elevado que empujó a Dios salvar a la humanidad. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más maravillosa esa? Es que de esto se puede colegir que la salvación del alma, para Dios salvar un alma significa mucho más que para la persona que lo tiene. ¿Entienden la idea? Si nosotros entendemos que nuestra vida es importante, para Dios salvar un alma es mucho más importante. Porque cuando Abraham se encontró con los ángeles que iba para Sodoma y Gomorra, peleó con Abraham discutió con ellos: mira, y si tú encuentras 10, ¿tú vas a destruir la ciudad? No, yo no voy a destruir la ciudad. Y pues no voy a destruir la ciudad, porque para Dios es importante. A pesar de que el hombre cree que Dios es un Dios que se goza en castigar la humanidad, al contrario, Dios es un Dios lleno de benevolencia y lleno de bondad hacia el hombre. Ahora, este hecho maravilloso de que Dios tiene ese efecto tan grande hacia el alma humana es lo que permite la satisfacción de su amor infinito
y que puede descubrirse en cuestiones importantes como el hecho de que ésta sea dada por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta gracia está cargada de el mayor énfasis de la verdad declarada. ¿De cuál? De que Dios tiene muy en alto la salvación de nuestra alma. Querido hermano, cuando Dios decidió salvarnos, fue una expresión de su infinito amor, pero también de la desdicha que sucedía en la humanidad. Ahora, uno comienza a preguntarse, ¿pero cómo va a ser que Dios decidió salvarme antes de la fundación del mundo? Pues así mismo es, porque Dios es toda sabiduría y conoce todas las cosas, que Él brindó un plan importante para que pudiese realizarse esta gran obra. Esta obra que Dios ha hecho de salvación, lo ha hecho con el propósito firme de que tú y yo podamos cambiar de vida. Y ha sido una realidad eso. Porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Querido hermano, tú y yo, querida hermana, tú y yo no hubiésemos sido diferentes al mundo si Dios no nos cambia. Dios tuvo que cambiarnos, que modelarnos a el deseo del corazón, a un espíritu que quiera glorificarle. O si no, hubiésemos sido como cualquier otro. Las palabras del Señor cuando le preguntaron, estas personas que murieron por Pilato o que murieron por el derrumbe en Jerusalén, ¿qué pasará con ellos? El Señor le dice, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. Querido hermano, porque tú y yo, por su gracia, nos arrepentimos. Vinimos a ser partícipes de la gracia de nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, Dios da la salvación a los hombres a fin de darles el provecho que esta salvación les proporciona. Es decir, el hecho de que Dios nos salvara conlleva igualmente una serie de beneficios que colindan, que están al lado de la salvación. Porque cuando tú y yo recibimos la salvación, recibimos un paquete. ¿O no? Sí, claro, fue un combo. No fue una sola cosa, fue muchísimas cosas. Porque cuando Dios salvó nuestra alma, nos justificó, nos redimió, nos salvó. ¿Recuerdan todos los términos que hablamos hace 2 semanas? Todo eso nos justificó, nos glorificó, nos predestinó. Somos hechos sus hijos, somos adoptados sus hijos. Fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque Dios desea que el beneficio máximo de la salvación cayera sobre nosotros. Y por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto tan familiar se asegura claramente que cuantos creen en Cristo obtienen un doble beneficio. ¿O no? Claro está. El primer beneficio, ¿cuál es? No se pierden. La persona que cree en Cristo no se pierde. Y en segundo lugar, obtiene el beneficio de la vida eterna. Estas son inconmensurables, grandes beneficios de un valor intrínseco como de duración eterna. Dios permitió que por su gracia conociéramos la salvación para que viniéramos a ser partícipes de todos esos beneficios.
Ahora, podríamos preguntarnos, ¿hay un motivo más grande, más alto de parte de Dios de inclinarse y salvar al hombre que el beneficio que el hombre mismo recibe de ello? No hay un motivo tan especial como ese. El Señor mismo lo dijo. Dios nos amó para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa las maravillas de nuestro Dios. Otra razón importante de por qué Dios quiso salvarnos. Ahora, una cosa importante es que, eso es lo que decíamos hace un momento, una cosa importante es de que Dios manifestó todo eso por el ejercicio de su gracia salvadora, el cual representa para Dios una realidad mucho más importante que las buenas obras o el propio beneficio del hombre. El hecho de que Dios haya decidido salvarnos para que gocemos de sus beneficios se basaba en su manifestación de la gracia salvadora de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Dios decidió salvarnos a nosotros. Ahora, y es que el hombre es salvo por gracia. Próxima. El hombre es salvo por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A fin de que esta manifestación de parte de Dios sea de una manera adecuada, porque si hubiese sido por obras, los ricos se hubiesen sacado la mejor tajada. Porque si ustedes han llegado a conocer cómo funcionaba la religión egipcia se basaba igual que la religión tradicional por obras. ¿Por qué? Porque Osiris estaba allá en el inframundo esperando a las personas de todo el dinero y toda la joya que la gente metió cuando ellos murieron. Por eso los faraones cuando morían le metían todo, le metían el oro, la plata, hasta las mujeres, la metían ahí. ¿Por qué? Porque debían llevar todo eso al inframundo y entonces Osiris iba a agarrar todas esas pertenencias y lo iba a comparar con una pluma especial. Y si estaba equilibrada, esa persona cruzaba a la vida eterna. Si hubiese sido así, hermano, hubiésemos estado perdidos todito. Pero por la gracia de Dios, Dios nos dio el beneficio de que mostró su gracia para salvarnos de una manera especial. ¿Para qué? Como dice en Efesios capítulo 2, vamos allá. Efesios capítulo 2, versículo número 7. Efesios 2, 7. Dice así el texto de Efesios capítulo 2, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios dio de una manera especial esa manifestación de su gracia. Y este motivo estaba en el seno de Dios. Estaba en el mismo Dios. Los ángeles habían observado la sabiduría, el poder, la maravilla de nuestro Dios. Y habían observado cómo había creado toda la humanidad y cómo conservaba todo. Habían contemplado su gloria, pero ¿saben qué? No habían visto su gracia. Ellos no entendían lo que era su gracia. Por eso dice en Primera de Pedro, y vamos allá, Primera de Pedro, capítulo 1, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, a estos se les reveló, es decir, el evangelio de la salvación,
reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oye, mira, cosa maravillosa. Uno puede decir que los ángeles tienen mucha sabiduría. Claro, tienen muchísimos años, porque claramente hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. No por diablo sabe él, sino por viejo, porque tienen todos los años y un poquito menos de edad. Los ángeles por igual han visto todo el despliegue de Dios, pero aprenden cada día de la gracia de Dios cuando un alma se arrepiente. Qué cosa más grandiosa, ¿eh? Y además nosotros le enseñamos cómo Dios, un Dios justo y poderoso, muestra su gracia y brinda su amor para con criaturas que no lo merecen. Y ellos aprenden, pero mira, qué grandioso es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Su Hijo, al morir por los hombres perdidos, Dios mostró su gracia potente. Y la importancia de esa demostración sobrepasa también la capacidad comprensiva del hombre. Cuando Dios decide salvar al hombre por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, eso es incomprensible para el hombre. ¿Cómo puede ser? Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice en otro lugar, sabiduría de Dios. ¡Qué maravilla es nuestro Dios! Ahora, Dios nos salva, querido hermano, porque había también un decreto que estaba en el cual estábamos condenados como hombres, como criaturas pecaminosas. Y es que Dios había dicho que todo el que pecare, ese morirá. Dios no lo había dicho, claro que sí, se lo había dicho a Adán y Eva, a Adán sobre todo, de seguro Adán se lo transmitió a Eva, y lo repite más luego en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Pero es que el hombre, en vista de su debilidad y su ruina causada por el pecado, estábamos condenados a una muerte física, a una muerte espiritual, y si no arreglábamos las cosas, a una muerte eterna. ¿Y qué significa una muerte física? Es la muerte que cayó el hombre en el momento que pecó. Aunque el hombre estaba diseñado para vivir eternamente, ¿o no? Claro que sí. Dios puso eternidad en el hombre. Por eso el espíritu es eterno. Ahora, debían tomar del árbol de la vida para que fuera una realidad. Pero en vista de que pecaron, fue degradándose su cuerpo. Por eso nos ponemos más viejitos, nos salen las canas, por eso se nos pliegan la cara y todo lo demás, y no tenemos fuerza y nos duelen las rodillas, y ya los jóvenes van más rápido que nosotros. Por eso mismo, porque ya hay muerte en nuestro cuerpo debido al pecado, la muerte física. Pero además, cuando el hombre pecó, vino sobre él la muerte espiritual. Y la muerte espiritual significa la separación de Dios. Ya no hay ninguna comunión con Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Ya no teníamos acceso a Dios. No había forma de que tú y yo, por nuestra fuerza, pudiéramos ir delante de Dios. No lo había. Y además, si moríamos, que venía la muerte física y teníamos la muerte espiritual, estábamos condenados ¿a qué? A la muerte eterna. La muerte eterna es el castigo final para aquellos
que no han recibido a Cristo como Salvador. Les espera el lago de fuego. Como dice en Apocalipsis capítulo 19, que en el gran trono blanco estaban sentados todos, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Y un libro más fue abierto, y era el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Querido hermano, mira, tú y yo estábamos condenados a esa realidad. Por eso Dios decide salvarnos, y Dios, por tanto, nos hace sus beneficiarios. El hombre es beneficiario de la salvación por el lugar que ocupa en la creación. ¿O no somos la corona de la salvación? Claro que sí, hermano. De la creación, claro que sí. Somos la corona de la creación. Cuando Dios crea a todos los animales y todo lo demás, hermano mío, no crea que nosotros somos iguales que los animales. Nosotros somos mucho más especiales. Eso es el mundo de hoy, ateo y evolucionista, que quiere disminuir la dignidad del hombre para categorizarlo con los animales. Nosotros no somos animales conscientes, no lo somos. Nosotros somos seres vivientes dotados del aliento de Dios. Los únicos que tenemos eso. En toda la creación, los únicos que tenemos el aliento de Dios. Y Dios crea al hombre con sus propias manos, crea el muñeco, y no solo eso, sino que la vida que le da, no solo la da por su palabra, sino por soplar en él. Y dice el texto en Génesis capítulo 1, y sopló en él, y vino a ser el hombre un alma viviente. Génesis 1 y Génesis capítulo 2. Nosotros somos especiales delante de Dios. Pero además, nosotros somos especiales porque Dios decidió salvarnos a nosotros por su gracia y su misericordia. ¡Qué maravilla! El poder tener esto presente, de la importancia que tiene nuestro Dios, de su poder divino para hacer que esto ocurriera. Para hacer que esto ocurriera. Que Dios ya de su pensamiento trascendente y de toda la inteligencia, no podía caber de que Dios descendería para morir por sus criaturas. Ahora bien, también podemos tener otra razón importante por qué de la salvación. Porque la salvación del hombre es por gracia de Dios. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios pueda tener una manifestación adecuada. Querido hermano, ¿qué significa esto? De que la salvación pueda tener una manifestación adecuada. Ustedes se imaginan que todo hubiese sido bueno. El Señor Jesucristo, cuando le decían, mira, ¿por qué tú te juntas con los pecadores? ¿Por qué tú estás con ellos? No debería ser así. Dice, ¿qué fue lo que respondió él? Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Pero había justos? No, no había justos. Habían algunos que se justificaban. Por eso dio la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Dice que un fariseo que se creía justo fue delante de Dios y dijo, te doy gracias porque yo no soy como los otros gente. Yo soy buenísimo, Señor. Gracias. Gracias porque yo diezmo. Y gracias porque yo doy mis ofrendas. Pero además te doy gracias porque no soy como este publicano, recogedor de impuestos. Él pensaba que era justo. Pero ¿quién salió justificado de ahí? El publicano. ¿Por qué? Porque dijo que, dice el texto, que estando presente en la oración, ni siquiera atinó a levantar la cabeza, sino que dijo, Señor, sé propicio a mí, que yo soy pecador. ¡Qué maravilla! Y cuando Dios hace esa transformación en hombres como tú, y hombres y mujeres como tú y como yo, que no merecíamos la salvación, no hay una forma más adecuada de mostrar la salvación
y demostrar la gracia de Dios, sino hacia personas que no lo merecían. Y vamos a Romanos capítulo 8 para terminar, casi dentro de un ratito. Romanos capítulo 5. Romanos 5 nos muestra eso de una manera muy ilustrativa. Dice Romanos 5, verso número 6. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es una realidad. ¿De qué manera? Lo voy a comparar, dice Pablo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Puede ser que alguien pueda morir por alguien que lo vea justo y decide sacrificarse por él. Con todo, pudiera ser que alguien pudiera morir por el bueno. Pero dice el verso 8, más Dios. Y ese más, miren hermano, cuando usted vea un más, eso es un pero. Y los peros en la Biblia son importantes para pararse. Hay peros que traen cosas negativas, pero que traen cosas positivas, uno tiene que sentarse y pensar en él. Dice en el verso 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué texto más impactante! Dios muestra su amor a pesar de que tú y yo éramos pecadores. Ahora, hermano, Pablo no se queda ahí. Dice, no, mira, no solamente que éramos pecadores, que no le hablábamos a Dios, sino que éramos peor, éramos enemigos. Dice el verso 7, dice el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios decide hacer la salvación para mostrar su gracia, porque no había otro escenario más maravilloso de mostrarlo que salvando a hombres y mujeres, pecadores y enemigos de Dios. Porque eso éramos tú y yo. ¿O acaso tú pensabas acaso pensábamos, hermano, que tú y yo éramos buena cosa? No éramos buena cosa. Nosotros éramos enemigos de Dios, separados de Dios, lejos de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la cosa más importante que tenemos que tener presente en todo este estudio? Los por qué Dios decide salvarnos. En primer lugar, Dios decide salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Dios es un Dios de amor y nosotros necesitamos ser salvados porque el pecado nos había arruinado. En segundo lugar, vimos que nosotros necesitamos salvarnos porque no había otra forma en que el hombre pudiera gozar de los beneficios de Dios, el beneficio de la salvación. Dios decide salvarnos, ¿por qué? Porque por gracia, su gracia maravillosa, la quería mostrar y no había un escenario más importante para ello. Pero también nos elige como el objeto de la salvación, porque tú y yo estábamos condenados a una muerte física, a una muerte espiritual y a una muerte eterna. Pero cuando recibimos a Cristo, nada más llegamos a 2 si acaso. Pablo deseaba nada más llegar a 1. ¿Qué pasó? La muerte espiritual que tuvo. No quería morir. Nosotros quisiéramos que el Señor venga ahora, amén.
que seamos raptados y no tener que pasar por la muerte. Ojalá así sea, amén. Maranata, gritaban los hermanos. Y es que los hermanos del primer siglo, ellos pensaban que no iba a pasar su época sin que Cristo viniera. Por su gracia no pasó, porque entonces nosotros no hubiésemos podido ser alcanzados. ¿Verdad que sí? Ahora, querido hermano, Dios nos ha librado del poder del pecado. Porque el poder del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por eso dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Ya no tenemos miedo a la muerte física, porque tenemos la garantía de la muerte. Nos da medio miedo para que la gente no sufra, ¿verdad? Hay que ser sincero. Nos da un medio teriquillo, pero ya no tenemos el temor a ir a la tumba, porque nuestros cuerpos, nosotros vamos, nos dormimos aquí y nos despertamos ¿dónde? En el más allá. Porque nos ha librado de la muerte espiritual, cuando nos salvó del pecado. Y estamos, por tanto, garantizados de que no tenemos la muerte eterna, porque hemos sido redimidos por su gracia. Qué maravilloso nuestro Dios, el inventar la salvación. Hay una canción que dice que Dios inventó la eternidad. Eso es medio raro. Dios inventó la salvación de una manera maravillosa, porque tú y yo lo necesitamos, porque la salvación trae beneficios, porque estábamos condenados a muerte, pero también Dios necesitaba mostrar su gracia, y no había un escenario mejor para hacerlo, de salvarte a ti y a mí, que éramos pecadores. Por eso, hermano mío, hermana mía, cuando nos vayamos esta noche de aquí y pensemos también en el momento de adoración, el domingo, pensemos en lo grande de la salvación que Dios nos ha dado. Por eso el escritor de los Hebreos no se equivocaba. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque grande es la salvación. No es poca cosa de que usted sea salvo. Eso es muy grande, de que usted y yo seamos salvos, y dé gracias a Dios siempre. Por eso te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta noche. Nos postramos, oh Padre, delante de tu presencia, agradecidos por tu bondad infinita y por tu gracia. Oh, gracias, Señor, por tenernos presente para la salvación. Gracias. Gracias por manifestar tu gracia para nosotros que éramos pecadores, indignos. Oh, Señor, nos arrodillamos ante ti, nos postramos y te adoramos por tu maravilloso amor. Gracias, Señor, porque a pesar de no estar nosotros conscientes de la maldad que había en nosotros, tú nos salvaste por tu misericordia. Preparaste ese cordero desde antes de la fundación del mundo para darnos la bendición de la salvación y los beneficios de la vida eterna. Por eso esta noche tu pueblo te alaba, Señor, y salimos de aquí regocijados por tu gran bondad y tu misericordia. Y te damos gracias en el nombre de Cristo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, y estaremos así en toda la eternidad cuando estemos en tu presencia. Amén y amén.